la degradación de carbohidratos y bueno, esta va a consistir en la glucólisis, el ciclo de Krebs, el mecanismo de lanzaderas y también les vamos a hablar de la vía de las pentosas del fosfato. Después, bueno, vamos a hacer una pausa y les vamos a mencionar también la síntesis de carbohidratos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de todo esto y vamos a comenzar hablando del metabolismo. Antes de hablar de esto, primero les quiero hablar sobre el estado en el que estamos nosotros al momento de consumir alguna comida. Cuando comemos algo, todos nuestros alimentos se van a nuestro sistema digestivo y en el estómago y en el intestino delgado se empiezan a absorber los nutrientes. Estos nutrientes van a pasar a todos los demás órganos que tengamos para que puedan realizar las funciones que necesitan. Pero esto va a suceder, bueno, con los carbohidratos en las 2 primeras horas y después va a disminuir esto. Entonces, todos los nutrientes que nosotros hayamos conseguido de nuestra alimentación ya se van a acabar. Es por eso que nosotros vamos a ver otra realidad en la que nosotros vamos a estar, como podría ser en estas horas, ¿no? Ya hemos comido aproximadamente a las 2 de la tarde y ahora estamos con el estómago vacío. ¿Qué es lo que nos está manteniendo con energía cuando nosotros estamos en ayunas? Va a ser justamente el almacén que nosotros hayamos tenido de estos nutrientes en los diversos órganos que tengamos. Entre ellos está los carbohidratos. Todo lo que nosotros hemos consumido se llaman xenobióticos. Es todo lo que hemos nosotros ingerido del exterior y lo estamos llevando a nuestro cuerpo, ya por digestión y absorción, ¿no? Lo estamos llevando a nuestros demás órganos para almacenarlos, por ejemplo. Y bueno, entonces con todos estos xenobióticos que nosotros tengamos, vamos a hacer un metabolismo. Vamos a alterar esos xenobióticos, los vamos a cambiar, los vamos a degradar, los vamos a mezclar entre ellos y hacer nuevas moléculas. Y es así como va a funcionar nuestro cuerpo, ¿no? Es por eso que necesitamos de ellos y de su almacén también. Todas esas transformaciones que nosotros hagamos con nuestros alimentos o las moléculas que tengamos en nuestro cuerpo van a sufrir reacciones y estas van a ser catabólicas, anabólicas o anfibólicas. Esto seguramente ya lo han escuchado antes, ¿no? Llevar de moléculas grandes a moléculas pequeñas, esto sería una degradación, y de moléculas pequeñas a moléculas grandes para, por ejemplo, almacenar. Entonces ahora vamos a hablar de los carbohidratos. Y bueno, los carbohidratos que vamos a tener van a ser diversos, ¿no? Pero todos van a partir de un aldehído y de una acetona que tengan una cadena de carbonos. Entonces, si nosotros tenemos una cadena de carbonos con un aldehído o una acetona, a estos les ponemos alcoholes, entonces vamos a tener un carbohidrato, porque es un carbohidrato, es un aldehído o una acetona que tiene cadenas polihidroxiladas con muchos alcoholes. Y bueno, estos se van a clasificar de acuerdo a la estructura que tengan en monosacáridos, oligosacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos, como es el ejemplo de acá de la glucosa, Fischer nos dijo, ¿no?, que nosotros debíamos representarlos de manera lineal, pero luego se vio que en estados acuosos estos giraban y se convertían en un ciclo. Estos van a estar, de esta manera van a estar presentes en nuestro cuerpo y se van a agrupar entre ellos. Es por eso que se van a formar los oligosacáridos, de acuerdo a la cantidad de monosacáridos que tenga, y los polisacáridos. Y ya bueno, ahí ya estamos recordando un poco respecto a los carbohidratos, que seguramente también lo han hablado en la academia, o si están en otros años, ya lo han hablado antes. Entonces, otra pregunta que nos hacemos es, ¿por qué son los carbohidratos los que nos ayudan a modular nuestra energía? ¿Por qué es con ellos con los que trabajamos? Es con ellos, sin embargo, nosotros tenemos 4 kilocalorías por 1 gramo de carbohidratos, 4 kilocalorías por 1 gramo de proteínas y 9 kilocalorías por 1 gramo de lípidos. Si nosotros tenemos abundante grasa también, ¿por qué no usamos la grasa para tener nuestra energía, ¿no?, para gestionarla? ¿Por qué no usamos a los lípidos y por qué usamos a los carbohidratos?
Una razón muy importante es el cociente respiratorio que tiene cada una de estas moléculas. ¿En qué consiste el cociente respiratorio? Este consiste en una relación entre el volumen de oxígeno que nosotros hayamos consumido y el volumen de dióxido de carbono que nosotros hayamos producido. Y bueno, acá les quiero hacer una analogía, ¿no? De repente en la academia les han hablado respecto a la combustión completa e incompleta. Y bueno, les decían ahí que los carros, cuando hacían una combustión incompleta, es decir, no gastaban y no combustionaban completamente la gasolina que tenían, entonces botaban un humo negro, ¿no? Eso mostraba que el carro no era eficiente y por eso esos carros que boten humo, su motor no era eficiente, por lo tanto nos hacía gastar mucha más gasolina. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nosotros, al tener un metabolismo aeróbico, es decir, todas las reacciones que tengamos en nuestro cuerpo van a hacerse en presencia de oxígeno, necesitamos que este consumo de oxígeno sea eficiente. Entonces, es por eso que vemos, ¿no? Por ejemplo, en los lípidos, la relación sería de 7/10. Eso quiere decir que de 10 litros de oxígeno que nosotros consumamos, solo 7 los convertiríamos a dióxido de carbono. Es decir, solo 7 nos servirían para hacer reacciones. Pero con los carbohidratos es diferente. La eficiencia es completa. De los 10 litros de oxígeno que nosotros consumimos, los 10 los usamos para las reacciones y generamos dióxido de carbono. Es por eso que es su importancia. Pero además de eso también es que el metabolismo de los carbohidratos nos va a permitir generar diversos metabolitos intermedios que pueden ir a otras vías, como el metabolismo de los lípidos, el metabolismo de las proteínas, o también la formación de nucleótidos, que son muy importantes. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del metabolismo de carbohidratos propiamente dicho. Y como les había dicho antes, nosotros vamos a estar en dos estados, ¿no? Un estado de actividad y un estado de ayuno. En el estado de actividad nosotros vamos a necesitar de abundante energía y bueno, en un estado moderado no vamos a necesitar de energía, ¿no? Pero también cuando nosotros consumamos algo, vamos a tener abundantes alimentos, los cuales van a estar en nuestra sangre. Nuestra glucosa va a estar elevada y todos esos nutrientes también de nuestro sistema digestivo van a tener que degradarse, ¿no? De moléculas grandes a moléculas pequeñas, hasta que se lleguen, por ejemplo, a los monosacáridos, que en este caso sería la glucosa. Esta glucosa va a tener que pasar por diversas vías catabólicas, como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la vía de las pentosas fosfato, para producirnos energía y otros metabolitos intermedios. Pero también nosotros, para un estado de ayuno, vamos a necesitar reservas, ¿no? Porque les había dicho que no todo el día estamos comiendo y en un momento se nos acaba toda la energía que hemos consumido, todos los carbohidratos que estaban en nuestra sangre, se han acabado. Entonces, ahora ya no tenemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar de nuestras reservas. ¿Cuáles son nuestras reservas más importantes? El glucógeno. Y después del glucógeno vienen los lípidos y también las proteínas. Entonces, vamos a usar estas vías anabólicas que van a ser la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que bueno, ustedes ya lo han escuchado, ¿no? La glucogenólisis va a ser la destrucción del glucógeno para formarnos azúcares y que puedan irse, ¿no? A los diversos órganos. Pero la gluconeogénesis va a ser la transformación de diversos otros compuestos en azúcares, ¿no? Para nuestro uso de energía. Entonces vamos a hablar del catabolismo. Esperen un momento, no puedo ver bien. Ya. Vamos a hablar del catabolismo. Y acá vamos a tener en cuenta primero a la glucólisis. Esta glucólisis, como dice, ¿no? Va a trabajar con la glucosa y acá vamos a verlo de manera primaria y vamos a ver que hay una serie de reacciones las cuales están llegando desde una glucosa hasta un ácido pirúvico o piruvato. Este se puede convertir ya luego en ácido láctico. Son 10 reacciones las que van a llegar a esto. Y algo más que nosotros podemos observar es que algunas de esas reacciones solo tienen una orientación, es decir, solo tienen un sentido, mientras que otras van de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Es decir,
tienen la capacidad de retroceder las moléculas, ¿no? Y transformarse. Son en ambos sentidos. Entonces, vamos a resaltar a estos, ¿no? A los que solo tienen un sentido, los cuales están catalizados por la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Algo más que notamos aquí es que se van a producir NAD, que es nicotamina, adenina, dinucleótido, reducido y oxidado, ¿no? Entonces, algo que tenemos que resaltar acá para las posteriores diapositivas es que siempre hay un equilibrio en nuestro metabolismo. Y en este caso, por ejemplo, al hacer esta reacción de gliceraldehído 3-fosfato al ácido 1,3 difosfoglicérico, vamos a producir este NAD reducido, mucho NAD reducido. Pero esto se va a compensar cuando hagamos esta reacción. Entonces, todo esto va a estar en constante equilibrio. Pero, ¿qué pasaría si este ácido pirúvico o este piruvato no se convierta a ácido láctico, sino se vaya a la mitocondria a hacer el ciclo de Krebs? Entonces, esta reacción ya no se haría y se acumularía este NAD reducido. Entonces, eso lo tenemos que recordar para después, porque esto se va a usar. Entonces, de manera más resumida, vamos a ver esta glucólisis, ¿no? ¿Dónde se va a dar esta glucólisis? Como hemos visto, está fuera de la mitocondria, se va a dar en el citoplasma, va a empezar con una glucosa hasta llegar a convertirse en 2 piruvatos. Acá pudimos ver que la glucosa en las reacciones al final se va a partir en dos cadenas de 3 carbonos y estos se van a interconvertir entre ellos. Entonces es por eso que a partir de acá todos los conteos que hagamos nosotros se van a duplicar porque van a ir 2 veces, ¿no? Por cada glucosa. Ya, entonces vamos a tener como reacciones 2 piruvatos y el gasto que se va a tener en este catabolismo de la glucólisis van a ser, primero se van a gastar 2 ATPs para la preparación y luego se van a ganar 4 ATPs, lo que nos va a dar como un resultado de 2 ATPs de producción. Otro aspecto importante también es que se van a generar metabolitos intermedios, como en este caso es el gliceraldehído 3-fosfato. Les había dicho, ¿no? Que estas 10 reacciones, de estas 10 reacciones, 7 eran irreversibles. 7 eran reversibles, ¿no? Y habían 3 que eran irreversibles. Estas van a estar catalizadas por la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. Algo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es el punto de control que va a tener esta reacción. Este punto de control va a estar dado por la enzima fosfofructoquinasa, que la vemos aquí. Esta fosfofructoquinasa va a ser el punto de control de toda esta vía. ¿Por qué? Porque esta va a ser inhibida por el ATP. Si nosotros en el medio, o sea, al realizar esto, vamos a producir, les había dicho, 2 ATPs, ¿verdad? Entonces, por cada vez que pase esto, íbamos a producir 2 ATPs y así esto se iría acumulando. Entonces, ¿cómo sabe nuestro cuerpo cuándo parar? Cuando esa concentración de ATP sea tan alta que inhiba esta enzima. Y entonces así se va a bloquear esto y ya no se va a poder producir más energía porque ya no la necesitamos. Entonces, ese es el punto de control. Algo importante también que tenemos que recordar es que los 2 piruvatos se pueden convertir a 2 lactatos, ¿verdad? Ya, ahora también vamos a hablar del ciclo de Krebs. Y bueno, en este caso primero lo vamos a ver de manera general y acá vemos que es un ciclo, ¿no? Es decir, que todos los metabolitos que formen parte de este ciclo de Krebs van a regresar y hacer ciclos y producir energía, ¿no? Se van a producir 10 ATPs por cada ciclo y por cada piruvato. Pero si hablamos de cada glucosa, serían 20, ¿no? Porque habíamos dicho que por cada glucosa habían 2 piruvatos. Entonces, así es de manera general. Algo también que podemos notar es que se necesita un acetil-CoA y este piruvato se tuvo que convertir a acetil-CoA para que pueda entrar a la reacción. Otra cosa importante es que para que esta reacción empiece, no solo necesita de acetil-CoA, sino también necesita del oxalacetato. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque puede haber un momento en que el oxalacetato se acabe y a pesar de que haya mucho acetil-CoA, esta reacción ya no podría continuar. Entonces eso es muy importante. Es por eso que van a haber vías anapleróticas que se aseguren de que hayan estos metabolitos también para que se pueda dar esta reacción. Entonces eso es lo que notamos
de manera general, ¿no? Y que hay muchas moléculas las cuales pueden salir a otras vías para cumplir con las reacciones de otras vías, ¿no? Como el metabolismo de lípidos o de nucleótidos, y bueno, con los que está relacionado, ¿no? El metabolismo de carbohidratos. Entonces, ahora veamos, ahora veamos los detalles. Entonces, este ciclo de Krebs, ¿dónde se va a dar? Se va a dar en la matriz mitocondrial, es decir, dentro de la mitocondria. Se van a trabajar con 2-acetil-CoA que van a venir de los 2 piruvatos y se van a convertir al final en 2 oxalacetatos, ¿no? Y el ciclo va a continuar. Entonces, todo esto, a partir de una glucosa, se van a producir 2 oxalacetatos y así va a continuar, ¿no? Además de esos 2 oxalacetatos, se van a producir NAD y FAD. Estos nos van a generar ATPs. Y bueno, acá faltaban un 6, son 6 NAD y 2 FAD. Entonces estos se van a convertir en 20 ATPs. Entonces, algo importante es que solo en el ciclo de Krebs se van a generar 20 ATPs, que es bastante energía, ¿no? También se van a generar otros metabolitos intermedios, como es el caso del gliceraldehído 3-fosfato. Este nos va a servir para la posterior clase que vamos a hacer, que va a ser el metabolismo de lípidos. Es muy importante también. Los puntos de control que va a tener este va a ser la isocitrato deshidrogenasa, que va a ser la enzima inicial. Ya bueno. Ya. Que va a ser la enzima inicial. Entonces, esta enzima va a ser el punto de control justo donde van a confluir el acetil-CoA con el oxalacetato. Entonces, esta es la enzima que va a regular todo esto, ya que va a ser inhibida por excesivas concentraciones de ATP y también de, bueno, excesivas concentraciones, ya está, excesivas concentraciones de ATP y también de NADH2, ¿no? Que es lo que se generaba también. Entonces, otro punto de control también va a ser la citratosinteasa, que va a ser inhibida por la succinil-CoA. Y lo que les había hablado, ¿no? Que eran las vías anapleróticas, van a ser vías que nos van a permitir recuperar los oxalacetatos para que las reacciones se puedan seguir dando. Algo importante que tenemos que recordar, que el ciclo de Krebs no es exclusivo de los carbohidratos. Y de hecho, es una vía muy importante que va a estar presente, por ejemplo, en los lípidos. Es muy importante, ¿no? Porque sin el ciclo de Krebs, los lípidos no se podrían metabolizar tampoco. Y eso ya lo van a ver en la siguiente clase. Entonces, con lo que ya hemos dicho, vemos, ¿no? Estas vías anapleróticas que de un piruvato se va a poder convertir a oxalacetato también y a malato y a seguir las reacciones y llegar, ¿no? Nuevamente a oxalacetato para continuar todo esto. Entonces, ninguno de los dos recursos de esta manera se van a acabar y así no se va a cortar este ciclo de Krebs, porque esto es muy importante, ¿no? Ya bueno. Ahora también vamos a hablar de la vía de las pentosas fosfato o de la vía del fosfogluconato. Se llama de las pentosas fosfato porque van a estar relacionados acá, por ejemplo, la ribulosa 5-fosfato, la ribosa 5-fosfato, la celulosa 5-fosfato, que van a ser van a ser azúcares de 5 carbonos, y es por eso, ¿no? De las pentosas fosfato. ¿Y acá qué estamos viendo? Estamos viendo lo mismo de antes, ¿no? Estamos viendo primero la glucólisis y bueno, todas las reacciones que tiene la glucólisis. Pero algo que notamos también es que hay una especie de atajo que se está tomando, ¿no? Y tiene muchas más moléculas implicadas. Entonces, vamos a ver que de esta glucosa 6-fosfato no necesariamente puede seguir por la glucólisis, sino también puede ir por la vía del fosfogluconato. Y bueno, algo importante también que estamos notando de manera general es que se van a producir dos nicotiamín, adenín, difosfato, ¿no? En este caso tiene fosfato. Entonces, estos dos van a ser muy importantes, ¿no? Se van a producir dos NADPH. Y algo importante también es que se va a dar en el citosol. Eso estamos notando, ¿no? De manera general. Ya. Luego, también vamos a ver el mecanismo de lanzaderas. ¿Y esto en qué va a consistir? ¿Te recuerdan que les había dicho que si nosotros no teníamos, si no se convertía el piruvato al lactato, entonces
nos iba a sobrar una excesiva cantidad de NADH, ¿no? Entonces, si se acumulaba NADH, entonces esto podría generar un desequilibrio en nuestra célula. Pero para esto es que también existen el mecanismo de lanzaderas. Entonces, lo que se acumule extracelularmente va a pasar normal a la mitocondria y va a producir energía. ¿Gracias a qué? Gracias al metabolismo, al mecanismo de lanzaderas. Y entonces van a haber dos tipos de mecanismo de lanzaderas. Un mecanismo de lanzaderas del malato aspartato, que es este, y otro del fosfogluconato. Y ya bueno, acá vemos, ¿no? El de malato aspartato y vamos a ver que hay diversas moléculas como el malato, el glutarato, el aspartato y el glutamato, quienes se van a encargar de transportar este NAD que está exterior hacia el interior y poderse usar en la mitocondria, pasar a la cadena respiratoria y producir energía. Y ya bueno, algo que recordamos es que estos NAD producen 2,5 ATPs. Entonces, como son 2 por cada glucosa, entonces se van a producir 5 ATPs, ¿no? En una reacción en la que se comience con una glucosa. Esto se va a dar entre el citoplasma, porque el NAD va a estar al exterior, y la matriz mitocondrial. Entonces, eso es lo que también tenemos que recordar. Luego también viene otro mecanismo de lanzaderas, que es el mecanismo de lanzaderas del glicerol fosfato. Entonces, el lugar va a ser diferente al caso anterior. Habíamos dicho que en el caso anterior era del citosol a la matriz mitocondrial, pero en este caso no va a pasar a la matriz mitocondrial, sino al espacio intermembrana, porque recordamos que la mitocondria tiene dos membranas, ¿no? Y entre ellas está el espacio intermembrana. Entonces, este mecanismo de lanzaderas va a ser lo mismo, ¿no? Va a introducir estos NAD hacia el interior, ¿no? Para producir energía. Y entonces, pero a diferencia del caso anterior, estos NAD no van a quedarse como NAD, sino en este glicerol fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que es una proteína que va a estar ahí, se va a usar a manera de FAT. Esta va a pasar de frente a la cadena respiratoria y así se van a producir 1,5 ATP por cada FAT. Pero como son 2 por cada glucosa, entonces se van a producir 3 ATPs en total. Eso también es importante, ¿no? ¿Por qué era importante esos mecanismos de lanzadera? Porque justamente cuando les hablen de esto y al hacer una suma de todo, en la vía glicolítica, es decir, en la glucólisis, hemos visto que vamos a juntar 2 ATPs. Después también vamos a ver que en el ciclo de Krebs se van a juntar 20 ATPs por cada glucosa. Y algo importante también es que estos mecanismos de lanzadera van a sumar o 5 o 3 ATPs a nuestra suma. Es por eso que las cuentas siempre van a variar de 2. Y es algo que tenemos que resaltar, ¿no? Ahora vamos a hablar del anabolismo. Y bueno, con el catabolismo ya habíamos hablado, ¿no? De que teníamos que usar la energía de cada una de las moléculas, ¿no? Y ahora, en este anabolismo, vamos a hablar del glucógeno. Hemos visto, ¿no? Que el glucógeno es nuestra principal fuente de almacenamiento de energía, porque nuestro glucógeno se va a armar con glucosas por enlaces glucosídicos y bueno, se van a formar cadenas largas y ramificadas. Entonces, este glucógeno va a ser tan compuesto y tan condensado que va a permitirnos almacenar una gran cantidad de glucosa en nuestro hígado, en nuestro músculo, en nuestro cerebro, en nuestro riñón. Pero algo importante es que vemos que nuestros músculos y nuestro cerebro son indispensables, ¿no? Para nuestra vida, porque siempre ante un peligro necesitamos correr o siempre tenemos que pensar, tenemos que controlar tenemos que controlar, ¿no? Nuestro cuerpo con el sistema nervioso. Entonces ellos necesitan siempre de esta energía que va a estar guardada a manera de glucógeno. Entonces, esto es diferente al hígado y al riñón, porque en el hígado y en el riñón
el glucógeno que se tiene se va a poder transformar a glucosas y salir a la sangre, a diferencia del cerebro y del músculo, que no van a poder salir. Entonces, el glucógeno que nosotros hemos almacenado lo vamos a poder convertir en glucosas, en pequeñas glucosas, y ya pues usarlos, ¿no? Para producir nuestra energía por el ciclo de Krebs, o también puede ser por la glucólisis. Entonces, ya almacenado el glucógeno, cuando nosotros necesitemos, por ejemplo, a estas horas, vamos a necesitar de glucosa. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a destruir estos glucógenos. Los vamos a partir y partir y partir y partir hasta generar glucosas libres. Entonces, esta reacción de glucogenólisis se va a dar en el citoplasma y obviamente no se va a necesitar de una molécula de glucógeno para que se pueda fragmentar y generarnos glucosas. Pero esta fragmentación se va a hacer de manera especial, porque como hemos visto, este glucógeno tiene ramificaciones. Entonces, lo primero que se va a hacer, se va a cortar estas ramificaciones y las ramas que se hayan cortado van a pasar de manera lineal a continuar la cadena principal del glucógeno. Y así se va a formar una sola cadena de diversas glucosas juntas. Al cortarlas, siempre se nos va a generar glucosas 1-fosfato. Aunque también van a haber glucosas que no tengan fosfato, que van a ser justo las que estén en el sitio de corte. Entonces, se nos va a generar unas glucosas libres, que van a ser muy pocas, y una glucosa 1-fosfato, que van a ser las que de manera abundante van a estar, ¿no? Entonces aquí va a haber un problema que va a ser muy diferente a los demás, ¿no? Que cuando nosotros de un glucógeno lo pasemos a glucosa, vamos a generar muchas glucosas 1-fosfato. Y estas van a ser diferentes, ¿no? Las glucosas libres. Las glucosas libres podrían pasar de nuestro hígado a la sangre y de la sangre a los demás órganos que lo requieran, pero la glucosa 1-fosfato no puede salir de la membrana celular. Para salir tiene que ser una glucosa libre. Es por eso que se va a necesitar de una reacción adicional para que se pueda realizar esto. ¿Esto en dónde se va a dar? En el hígado y en el riñón, como les había dicho, ¿no? Entonces, en el hígado y en el riñón, justamente en su retículo endoplasmático liso, se va a realizar esta reacción que nos va a permitir convertir esta glucosa 1-fosfato que no puede salir del hígado a una glucosa libre, que sí pueda salir del órgano y pueda ir a otros tejidos. Entonces, para esta reacción, lo que se va a necesitar, obviamente con lo que se va a trabajar, va a ser la glucosa 1-fosfato, ¿no? Que era resultado de la degradación del glucógeno en diversos fragmentos de glucosa. Después, lo que se va a buscar generar va a ser la glucosa libre. Entonces, esta reacción se va a dar gracias a una enzima muy importante que no se tienen que olvidar, es la glucógeno 6-fosfatasa. Esta enzima es muy importante ya que hay personas que nacen sin esta enzima y al nacer sin esta enzima, el glucógeno que tengan no lo van a poder convertir a glucosa libre, ¿no? Y entonces, de su hígado no va a poder salir la glucosa por más que quiera. Y eso, ¿qué de importante tiene? Recuerden que nuestro hígado es el principal almacén de glucógeno, ¿no? Y entonces, si nosotros vamos a necesitar glucosa en un momento determinado, vamos a degradar este glucógeno. ¿Dónde se degrada el glucógeno? ¿Dónde está más almacenado? En el hígado y en el músculo. ¿Ya? Pero el hígado es el único que puede, que puede tener la posibilidad, ¿no?, de esta enzima y entonces hacer que la glucosa salga a la sangre y vaya a los demás órganos. El músculo no tiene esta enzima, entonces del músculo nunca va a poder salir así la glucosa, ¿no?, libre para ir a otros órganos. Pero ¿qué puede pasar? Que como del hígado es de quien dependemos, porque no nos queda de otro, entonces si alguien por una mutación genética no tiene esta enzima bien, no está correctamente, entonces no va a poder trabajar bien. Entonces, la glucosa 1-fosfato que nosotros teníamos ya no va a poder salir a los órganos. Entonces, cuando alguien más lo requiera, cuando alguien esté en ayunas, no va a poder usar el almacén que tiene en el hígado y al contrario, esta glucosa 1-fosfato se va
almacenar en gran cantidad en el hígado y esto va a producir un mal, ¿no?, a la persona. Y ya, ahora también vamos a hablar del anabolismo, ¿no? Y en el anabolismo vamos a hablar de la neoglucogénesis. ¿Cómo es que nosotros vamos a formar? ¿Cuál sería nuestro otro recurso para que nosotros tengamos glucosa y así energía? Esto lo vamos a hacer con metabolitos intermedios del ciclo de Krebs o también con metabolitos intermedios de otras vías, como el metabolismo de lípidos, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a ver que, bueno, tenemos que recordar algo importante, ¿no? Que habíamos hablado de la glucólisis y en la glucólisis habíamos dicho que esas 10 reacciones que habían, 3 eran irreversibles, ¿no? Y, y ahora, ¿cómo vamos a hacer para llegar a la glucosa por esta misma vía? Todas las demás eran reversibles, con ellas no habría problema, ¿no? Pero con la exoquinasa o la fosfofructoquinasa, no había una vía para regresar, pero existen otras enzimas que pueden permitir realizar esto. Entonces, en esta vía, para hacer la neoglucogénesis, se va a necesitar de otras enzimas que reemplacen a esas enzimas que solo iban en un sentido. Estas van a ser la glucosa 6-fosfatasa, la fructosa 1,6-bisfosfatasa y el fosfonol piruvato carboxinasa. Entonces, estas van a permitir que esto, que en algunas partes era solo de ida, también pueda regresar. Y así, de cualquier parte podemos nosotros formar glucosa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos partir de un piruvato, podemos convertirlo, ¿no?, a oxalacetato, a malato, y después esto puede salir, ¿no? Salir y regresar nuevamente a la vida, fosfonol piruvato, luego seguir con el 3-fosfoglicerato, y así hasta llegar a la glucosa. Entonces, a partir del piruvato, nosotros podemos tener glucosa. Pero también, a partir de este 3-fosfoglicerato, también podemos llegar a tener glucosa. Ah, ya, pero solo es en ese lugar, no. Sino en la mitocondria, también, después van a ver en el metabolismo de aminoácidos, van a ver que la glicina, la alanina, la serina, el triptofano, la treonina, la cisteína van a poderse convertir en piruvato. Entonces, no solo es el piruvato, sino también son otros aminoácidos que pueden entrar a esta vía y generarnos glucosa. Entonces, ya estamos viendo que a partir de aminoácidos podemos generar glucosa. Pero los aminoácidos no acaban ahí, sino que en el alfa-cetoglutarato también hay otros aminoácidos que pueden entrar, ¿no?, mediante, como es la prolina, el glutamato y así, con los demás compuestos también. Entonces, de todos los aminoácidos podemos generar glucosa. No, no de todos. Hay 2 aminoácidos que no son neoglucogenéticos. ¿Cuáles son? La leucina y la lisina. Eso es lo que tienen que recordarse, ¿no? Y de hecho lo puse en las preguntas. La leucina y la lisina van a ser 2 aminoácidos que no van a ser neoglucogenéticos. Y ya bueno, entonces ya que lo hemos observado, vamos a resumirlo de esta manera, ¿no? Que esto, ¿dónde se va a dar? Se va a dar en el citoplasma y también en la mitocondria, ¿no? Si queremos hablar de aminoácidos para esta neoglucogénesis, tenemos que hablar de la mitocondria. Y ya bueno, de ahí tendría que salir para formar glucosa. Después vamos a ver que los insumos van a ser diversos, ¿no? Puede ser el piruvato, pero en la mayoría de los casos metabolitos intermedios de otras vías, como el metabolismo de aminoácidos. Y algo que nuevamente vamos a resaltar es que se van a necesitar reemplazar esas enzimas que solo iban de un sentido, ¿no?, para que se pueda realizar esta reacción. Entonces, como eran 3 irreversibles en la glucogénesis, en la glucólisis, se van a necesitar de otras 3 enzimas que las reemplacen y vayan de regreso. Pero, adicionalmente, dentro de la mitocondria se va a necesitar de una enzima más, que es la piruvato carboxilasa, para que se pueda hacer nuestra reacción de piruvato a oxalacetato y se pueda salir el piruvato, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, algo importante que les quiero mencionar respecto a estos metabolismos de carbohidratos, y les había hablado, ¿no?, de la dieta en un inicio, es esto, el metabolismo de la fructosa, que también es un carbohidrato, ¿no? Es como la glucosa, solo que, bueno,
Entonces, esta fructosa, ¿por qué es importante y por qué le tenemos que prestar mucha atención? Primero es por la alta disposición que se tiene en nuestro medio, ¿no? Casi todos los productos que estamos consumiendo están endulzados con fructosa, ya que es mucho más barato utilizarla. Pero esta fructosa tiene algo especial. Bueno, pero para eso tenemos que recordar esta vía, ¿no? A ver si alguien me podría responder. La vía que estaba formada por la exoquinasa, la fosfofructoquinasa, y luego estos dos, gliceraldehido, trifosfato y dihidroxiacetona. Esta vía, ¿a qué vía del metabolismo de carbohidratos pertenecían esas enzimas? A ver, les vuelvo a preguntar. La vía que estaba formada por la enzima exoquinasa, fosfofructoquinasa, que era un enzima importante, ¿no? Esto pasaba a un gliceraldehído 3-fosfato, una dioxiacetona, y al final de esta se conseguían piruvatos. ¿Cuál era esa vía? ¿O en qué vía se hacía? Creo que en el chat están respondiendo. Ajá, ahí, muy bien. Sí, ¿no? Pertenecía a la glucólisis, ¿no? O a la vía glicolítica. Excelente. Entonces, entonces acá estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la glucólisis. Ya. ¿Qué nos teníamos que recordar de la glucólisis? Había una enzima muy importante que era un punto de control. ¿Cuál era? La fosfofructoquinasa. Y habíamos dicho, ¿no? Que si había mucha glucosa y nosotros producíamos mucha energía, había una alta concentración de ATP y el ATP inhibía esta fosfofructoquinasa. Entonces era como un freno, ¿no? Entonces, si nosotros comemos mucha azúcar que tenga glucosa, vamos a tener un tope y vamos a saciarnos, ya no vamos a poder comer más. Pero, ¿qué pasa con la fructosa? La fructosa no usa esta vía para su metabolismo, sino usa una vía alterna y no pasa por este punto de control. Entonces es como si aquí fuese, ¿no? el peaje, por ejemplo, y nosotros nos vayamos por una vía alternativa para no pagar eso o para que no nos detengan, ¿no? Entonces, la fructosa, a diferencia de la glucosa, no va a pasar por esta parte de la glucólisis y va a pasar por otra vía, ¿no? Por otras enzimas. Aquí va a estar la fructoquinasa, que le va a agregar un fosfato, ¿no? A la fructosa normal. Después, por la aldolasa, de frente se va a convertir en dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Lo mismo que se producía en la vía glicolítica. Y ya pues al final se llega a lo mismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que resaltar? Que no está pasando por el punto de control. Entonces, ¿la fructosa no tiene un punto de control? No, no tiene un punto de control. Es por eso que nosotros no podemos saciarnos de fructosa, ¿no? Y como casi todos los productos que tenemos en nuestro medio están hechos con fructosa, están endulzados con fructosa, nosotros podemos seguir produciendo energía y energía y energía y energía y energía y llenarnos de energía y tanto, ¿no? Que nuestro cuerpo ni siquiera puede utilizarla. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo con toda esa energía que se forma? Se va a acumular citrato, este se va a convertir en acetil-CoA, malonil-CoA, va a ir a la vía de los ácidos grasos y nos va a formar ácidos grasos, abundantes ácidos grasos para almacenarlos, ¿no? Porque algún día posiblemente los debamos necesitar. Y es por eso que se va a acumular bastante grasa en nuestro cuerpo, gracias a la fructosa, ¿no? Que hubiese sido muy diferente si hubiésemos consumido glucosa, ¿no? Ahí si hubiésemos tenido un tope y ya no se hubiera realizado esto. Entonces es por eso también que porque se está usando mucho la fructosa en todos los alimentos que consumimos, es por eso también que como esto no tiene freno, nosotros producimos una gran cantidad de triglicéridos y de grasa, ¿no? En nuestro cuerpo. Y la obesidad, como vemos ahora, sigue creciendo, ¿no? Y es otra pandemia, pero silenciosa, ¿no? Entonces, um, ahí. Entonces, eso sería respecto al metabolismo de carbohidratos. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer y con mucho gusto se las voy a responder.
Sí, compañeros, vayamos dejando nuestras preguntas en el chat, las cuales vamos a responder. A ver, creo que tenemos una pregunta. Becker. Ya, muy bien. Bueno, eso era muy importante. Y entonces voy a regresar a la diapositiva, que está un poco lento. Ya, pero ya. O sea, el cociente respiratorio, les había mencionado eso para recordarles, ¿no? La importancia que tenían los carbohidratos, ¿no? Eso no lo van a tocar específicamente en metabolismo de carbohidratos. Lo saqué de otro tema, ¿no? Que también era importante, ¿no? Que era el metabolismo de xenobióticos, que también se los mencioné por ahí. Eso lo van a hacer casi en las partes finales de bioquímica, pero es justamente eso una respuesta, ¿no? Que yo estaba buscando, por ejemplo, cuando estaba hablando de los carbohidratos, ¿no? Porque nos decían, siempre cuando nos hablaban primero del metabolismo de carbohidratos, nos decían, los carbohidratos son lo que nosotros más usamos. Un gran porcentaje de todo lo que consumimos son carbohidratos. Y estos se relacionan, ¿no? Con muchas moléculas y bueno, casi toda nuestra energía está basada en la glucosa. Al final también de bioquímica van a hacer metabolismo del ejercicio y ahí van a hablar, ¿no? Mucho respecto a los carbohidratos y la importancia que tienen. Entonces, pero ¿por qué, no? ¿Por qué los carbohidratos eran los importantes y no los lípidos o las proteínas, no? Eh, Era por ese cociente respiratorio. Ah, creo que ya está. Ya. Entonces, acá les voy a mostrar eh, nuevamente eso, ¿no? Eh, ya, como vemos aquí, todas las reacciones que nosotros necesitemos van a estar en presencia de oxígeno, ¿no? Porque nosotros tenemos un metabolismo aeróbico, ¿no? Si fuese anaeróbico, entonces no necesitaríamos oxígeno como el caso de las levaduras, pero nosotros siempre dependemos del oxígeno porque es nuestro principal carburante, ya bueno, es nuestro principal combustible, ¿no? Para realizar nuestras reacciones bioquímicas. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Que tiene el oxígeno. Entonces, lo que les decía con el cociente respiratorio era esto, ¿no? De la reacción. Sabemos, ¿no? Que siempre, por ejemplo, en nuestra misma respiración, cuando nosotros respiramos, sabemos, ¿no? Que respiramos oxígeno, inhalamos oxígeno y al final, ¿qué botamos? Botamos dióxido de carbono. Pero ¿por qué pasa eso, no? Porque todo el oxígeno que nosotros hemos consumido lo hemos usado en las reacciones bioquímicas y lo estamos botando como CO2. O sea, es el residuo, ¿no? Que queda de esto. Entonces, eso, y es por eso, ¿no? Que les había mencionado también una analogía con un carro, ¿no? Porque es como si el oxígeno fuese nuestra gasolina y bueno, el CO2 fuese el humo, ¿no? Que se produce. Entonces siempre una reacción va a dejar unos residuos, en este caso el dióxido de carbono, ¿no? Y ya bueno, lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nosotros, cuando consumamos oxígeno, esto lo vamos a usar en las diversas reacciones que se necesitan, ¿no? Y porque están casi en todas las moléculas, ¿no? Vemos. Entonces, eh, después de haber realizado esas reacciones bioquímicas, se van a liberar varias veces, ¿no? Dióxido de carbono y dióxido de carbono para que sea excretado, ¿no? Entonces, al cociente respiratorio es esa relación, ¿no? Entre el dióxido de carbono que se ha liberado, que se ha botado, con el oxígeno que se ha consumido. Entonces, este 1 significaría un 10 sobre 10, ¿no? O un 100 sobre 100. Eso quiere decir que por cada 100 litros de oxígeno que nosotros consumamos, vamos a utilizarlos todos y, como hemos dicho, con todas las reacciones que se usan oxígeno, se libera dióxido de carbono. Entonces, de esas reacciones se va a liberar el 100% de dióxido de carbono, lo que quiere decir que se ha usado, ¿no? Todo el oxígeno eficientemente. Pero es muy diferente en las proteínas, por ejemplo, ¿no? Esto sería un 8 sobre 10. Entonces, eso significa que de 10 litros nosotros, o del 100% de oxígeno que nosotros consumamos, vamos a botar el 80% de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el 80%
de todo ese oxígeno para nuestras reacciones. Y ese 20% que no estamos usando va a ser como un desperdicio, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que los carbohidratos son más eficientes respecto al consumo de oxígeno que las proteínas y los lípidos. Y eso es casi un punto muy importante porque todas nuestras reacciones están basadas, ¿no? En oxígeno, ya que tenemos un metabolismo aeróbico. Tenemos otra pregunta también en el chat, la cual dice, ¿cuáles son los aminoácidos cetogénicos? Ya. Ya. Bueno, los aminoácidos cetogénicos, no los recuerdo muy bien. Perdón, pero no los recuerdo muy bien. Lo único que yo he buscado memorizar y me ha parecido muy importante eran, ¿no? Los aminoácidos que podían generarnos glucosa, ¿no? Y bueno, eran casi todos, menos dos, la leucina y la lisina. Pero los aminoácidos, o sea, los aminoácidos cetogénicos, que, bueno, estaría relacionado, ¿no? Con la producción de cetosas, ¿no? Mm, bueno, no los recuerdo muy bien. Lo siento. Ya. Bueno, si alguien tuviese alguna pregunta más, Norman, la puede hacer y, bueno, estaría gustoso. Sí, compañeros, entonces damos un minuto más para poder responder las preguntas. Voy a ir enviando el link del post-test para que quizás ya puedan ir resolviendo el mismo. Mientras se van animando, les voy a recordar algo importante también, que se los van a repetir varias veces en las clases, ¿no? De metabolismo de carbohidratos y sobre todo en las clases de metabolismo de lípidos. ¿Qué es lo importante? Justamente esta parte del ciclo de Krebs, ¿no? Ya les había hablado que es necesario que haya oxalacetato y acetil-CoA para que se realice esta reacción. O sea, que los dos tienen que estar presentes, ¿no? Pero algo importante también es que el acetil-CoA es un intermediario de diversas vías, como puede ser el metabolismo de aminoácidos, que aquí está, y también el metabolismo de ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos, van a ver esto en la siguiente clase, después de todo el metabolismo, todo el catabolismo de los ácidos grasos que se haga por la beta-oxidación de ácidos grasos, va a generar al final acetil-CoAs. Y entonces, eh, bueno, hasta ahora, ¿no? Eso. Y bueno, los aminoácidos también. Pero, ¿qué es lo importante con los ácidos grasos? O sea, con las grasas, ¿qué es lo importante? Eso, ¿no? Que al final de los ácidos grasos, ¿qué se genera? Acetil-CoA. Y ahí termina todo en el metabolismo de ácidos grasos. Entonces, ese acetil-CoA que se produzca con el metabolismo de ácidos grasos va a venir al ciclo de Krebs, va a venir aquí. Y entonces va a necesitar pasar por todo el ciclo de Krebs y producir la energía que se produce y gastarse, ¿no? Toda esa grasa que se tiene. Entonces, una aplicación muy clínica también que hemos hablado mucho en un caso clínico que hemos hablado de la obesidad, que ustedes también lo van a hablar, va a ser esto, ¿no? Que se dice que los carbohidratos, bueno, que los ácidos grasos solo se queman en la llama de los carbohidratos. ¿Eso qué quiere decir? Que para que nosotros gastemos los ácidos grasos, para que gastemos la grasa, necesitamos de los ácidos, de los carbohidratos para que se puedan gastar. Y un error muy frecuente que cometen las personas es que piensan que si soy gordo, entonces no voy a comer nada por muchos días y entonces voy a bajar de peso, pero voy a bajar la grasa, ¿no? Eso es mal. ¿Por qué? Porque la grasa que nosotros queramos gastarla, no la vamos a gastar completamente si nosotros no tenemos
eh, todos los demás Aluminio. volvemos al acetato que se produce del piruvato, y el piruvato venía de los carbohidratos. Entonces, si nosotros no tenemos carbohidratos, se van a acabar estos demás metabolitos que hay en el ciclo de Krebs que se necesitan también, y entonces los ácidos grasos no van a poder cumplir este ciclo de Krebs y no se van a poder gastar. Por lo tanto, van a seguir presentes, ¿no? Y al contrario, todavía nosotros nos desnutriríamos haciendo esa acción. Entonces, era también algo importante, ¿no? Que les quería decir. Creo que, Carlos, querías intervenir. Sí, Ronaldo. Hola, buenas noches, chicos. Hola, Beca. Simplemente para responder a la pregunta sobre los aminoácidos cetogénicos, al igual que explicó cuáles son los aminoácidos glucogénicos, eh, de los que se podrían derivar, los aminoácidos de los cuales podrían derivarse a glucosa, los aminoácidos cetogénicos se refieren a los aminoácidos de los cuales se podría derivar un esqueleto carbonado, por así decirlo, con la cantidad suficiente de carbonos para que se convierta en acetilcoenzima A y entre a la síntesis de ácidos grasos a partir de hartas acetilcoenzimas A. Entonces, los aminoácidos cetogénicos generalmente también son los que son los que por exclusión no son glucogénicos. Y creo que Becker lo puso en una pregunta: ¿qué aminoácidos no son glucogénicos? Y la respuesta era leucina y lisina. Ya estos mismos aminoácidos son los aminoácidos cetogénicos, de los cuales se puede derivar acetilcoenzima A, o claro, de los que se puede derivar acetilcoenzima A, y de esos se va a derivar la síntesis de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A. Entonces son términos de exclusión. Los aminoácidos cetogénicos son los que no son glucogénicos y los glucogénicos son los que no son cetogénicos. Simplemente para que lo recuerden de esa manera. Nada más, solo quería acotar eso. Gracias, Beto, por la ponencia. Estaba interesante. Gracias, Carlos. Bueno, chicos, no habiendo más preguntas, agradecemos una vez más a Becker. De verdad ha sido una ponencia bastante, podemos decirle, estaba haciendo énfasis en lo que es lo más importante, ¿no? Porque recordemos que el metabolismo es un capítulo bastante extenso, ¿no? Y revisarlo y tratarlo de hacer en una ponencia es un poco tedioso. Pero Becker ha tratado de darnos exactamente los puntos clave, ¿no? Sobre todo aquello que suelen más preguntarse en los exámenes. Muchas gracias, Becker, por la ponencia. En verdad ha sido bastante interesante, bastante completa también. Gracias a ustedes, chicos, por asistir a la misma. Los esperamos en las siguientes ponencias que vamos a seguir dando, ya próximos a terminar el curso, ¿no? Y bueno, sin más que decirles, terminen el post-test, que ya estamos en los últimos minutos para que se cierre el mismo. Y bueno, nos estamos viendo el día viernes con la siguiente ponencia de metabolismo de lípidos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Becker. Hasta luego. Gracias a todos y bueno, igual, ¿no? Que los demás compañeros también en las clases anteriores, a los que han ingresado recientemente, también felicitarles, ¿no? Por su ingreso. Es un gran logro que han conseguido. Y algo que les quiero recomendar y que por favor les pido que no se olviden es que ustedes han logrado esto con bastante esfuerzo, ¿no? Cada uno de ustedes sabe todo lo que se ha esforzado para lograr esto. Y lo que quiero que recuerden es que todo ese esfuerzo que ustedes hicieron ha estado presente junto a metodologías de estudio, que ustedes van a usarlo mucho en la universidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que en toda la preparación que ustedes han tenido para ingresar a la universidad, han formado hábitos de estudio.
Y les pido que en este verano, aunque ya está acabando ya, no lo olviden y que mantengan cada uno de los hábitos que ustedes han tenido y los utilicen, ¿no? Con mucho más fuerza en la universidad, porque sí les va a servir bastante, ¿no? Y también quiero que recuerden siempre el momento en que han ingresado, porque les va a ayudar siempre, ¿no? En la universidad y siempre cuando hayan dificultades van a poder recordarse de eso. Y bueno, solo eso. Muchas gracias por asistir y bueno, espero que les vaya muy bien en este año, ¿no? Que les viene. Muchas gracias por tus palabras, Becker. Tienes mucha razón en ello y es para tenerlo en cuenta, muy en cuenta. Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo el día viernes con la ponencia de metabolismo de lípidos y bueno, muchas gracias una vez más por su asistencia y espero que sigan pudiendo aprovechar al máximo este curso que con todo gusto desarrollamos para ustedes. Muchas gracias.